No pensé que ese último tramo, tan cerca de la meta, se convirtiera en la peor caída de mi vida. Pero hay golpes que no son físicos, cargas que no se ven. Y ese día, el camino me puso de rodillas sin previo aviso. No era mi paquete, no era mi problema. Eso creí, hasta que las luces azules me cerraron el paso como un telón final. Soy trailero, conozco la soledad del volante y la confianza frágil de cada encargo, pero ese día entendí que en esta vida no solo se lleva lo que se carga, también lo que otros dejan caer. Iba con el tiempo encima devorando asfalto por la vieja carretera 16 cuando vi algo que me sacó de la velocidad en seco. Una patrulla varada a un lado del camino y un oficial hablándome con la mano en alto. Eran apenas las 6 de la mañana, el cielo apenas se despeinaba de la noche y mi remolque traía café orgánico de Chiapas rumbo a la frontera. Todo iba en regla, o al menos eso pensaba yo. «Buenos días, chofer. ¿Podemos revisar la carga?», me preguntó el agente con una cortesía que, lejos de tranquilizar, me encendió todas las alarmas. «Claro, oficial, todo está en orden», le respondí tratando de sonar firme, aunque por dentro una corriente helada empezó a subir desde mis tobillos. Abrieron el contenedor y comenzaron a revisar con perros y linternas como si buscaran oro. Yo me quedé quieto, sin entender nada. Y entonces, uno de los uniformados gritó desde el fondo del tráiler: «¡Aquí hay algo más!». No tardaron ni 3 minutos en sacar de entre los sacos una mochila negra. Y de esa mochila, 3 paquetes envueltos con cinta que no tenían ni el más mínimo olor a café. «¿Es suya esta carga extra, señor?», me preguntó otro oficial, mirándome con una mezcla de lástima y desconfianza. «No, yo no», balbuceé. «Eso no lo puse yo, le juro por Dios». Y así, de golpe, mi mundo cambió de marcha. Me esposaron. Me dijeron que era sospechoso de narcotráfico. Llamaron a la fiscalía. Intenté explicar que yo no sabía nada, que mi carga siempre la sellaban en origen, que jamás había pasado nada. Nadie me escuchaba. Nadie quería escucharme. En la camioneta, camino a la comandancia, un oficial más joven, casi de mi edad, me miró de reojo. «¿Y si te lo plantaron?». Lo miré, casi sin poder creer que alguien dudara del resto. «No lo sé, pero esto no es mío. Yo nunca he metido nada raro, ni una aspirina sin receta, hermano. Tengo familia, una niña de 6 años que me espera con dibujos pegados en la pared de la cabina». Él guardó silencio. Llegamos al cuartel. Me metieron en una celda donde el aire olía a metal, miedo y abandono. Me senté. Me temblaban las manos, pero lo peor no era eso. Lo peor era que, por primera vez en mi vida, no sabía cómo probar mi verdad. Me acordé de mi papá, de su voz diciéndome de niño: «Cuando todo se derrumbe, hijo, no mientas. Aunque no te crean, tú no mientas. La verdad no siempre grita, pero espera». Y entonces supe que eso era lo único que podía hacer. No mentir, resistir. Aunque me hubiera caído el mundo entero encima. La celda tenía una litera de metal oxidado, un inodoro sin tapa y el tipo de silencio que hace más ruido que una tormenta. Llevaba 6 horas ahí, sin que nadie me dijera qué pasaría conmigo. Cada minuto se sentía como si el tiempo se estuviera burlando de mí, alargando el dolor solo para probar hasta dónde aguantaba. La puerta se abrió de golpe. Pensé que por fin alguien vendría a escucharme, pero en lugar de eso, entró otro detenido, un hombre de piel curtida y mirada pesada. Traía sangre seca en la ceja y una expresión como si ya lo hubieran roto muchas veces antes. «¿Qué te trajeron a ti?», preguntó sin mirarme mientras se sentaba en la otra esquina. «Me sembraron droga en el tráiler», dije con la voz aún rota por el desconcierto. El hombre se rió, pero no con burla, sino con resignación. «Bienvenido a la fila de los que dicen la verdad y no tienen pruebas». No le respondí. Me recosté en la litera,
sin saber qué más podía hacer. Recordé cada parte del trayecto, desde que cargué en el almacén hasta cuando cerré con doble sello el remolque. Todo estaba en regla. Entonces, como un flash, lo recordé. En una gasolinera cerca de Chihuahua, uno de los trabajadores me pidió que le ayudara a subir una caja a la parte de atrás, diciendo que era urgente y que iba para el mismo destino. Me dijo que era solo café rezagado. No lo pensé mucho. Era joven, parecía confiado, llevaba uniforme. Lo ayudé, lo sellamos juntos. No lo volví a ver. Me levanté como impulsado por una descarga eléctrica. «¡No puede ser!», me dije en voz baja. Fue ahí. Fue ese muchacho. Toqué la puerta de la celda como un loco. Pedí hablar con alguien. Rogué que buscaran las cámaras de esa gasolinera. Nadie me respondió. 3 días después, sin contacto con mi familia, sin explicación y con la moral destruida, por fin me dejaron hablar con un defensor público. Un hombre con ojeras profundas, como si la vida le pesara más que la ley. Si no tienes testigos, si no hay cámaras, si no hay pruebas de manipulación, estás complicado. Lo que estaba en tu carga es tu responsabilidad. Esa es la ley. Lo lamento. Cerré los ojos. Tragué saliva. Sentí que me ahogaba en un vaso sin fondo. Pero tengo fe. Y si algo me queda claro, es que yo no puedo dejar esto así. Necesito que alguien crea en mí, aunque sea uno solo. El abogado me miró como quien observa algo que no esperaba encontrar en un lugar tan gris. «Bueno, hay una posibilidad», dijo bajando la voz. «Si hubo una irregularidad en el sello, si el código no coincide, podemos pedir que revisen el registro satelital de la puerta del tráiler. Es difícil, pero no imposible. Ahí nació una esperanza, una chiquita, frágil, pero viva, y entonces el destino, que a veces se tarda pero llega, me dio una señal. Esa misma noche, me sacaron para una audiencia. Me pusieron frente a un juez. Me dieron la palabra, y aunque mis piernas temblaban como si estuviera en un terremoto, me aferré a la única verdad que tenía, la mía. No sé quién lo hizo, no sé por qué, pero eso no era mío, nunca lo ha sido. Trabajo desde los 19, no tengo antecedentes, y si tengo que quedarme aquí para probarlo, me quedaré. Pero no me voy a declarar culpable por algo que no hice. Se hizo silencio. El fiscal fruncía el ceño. Y entonces, desde la parte de atrás del salón, una mujer de traje oscuro pidió la palabra. Se presentó como supervisora de logística de la empresa donde cargué el café. «Hay algo que no cuadra en este caso», dijo ella. «Recién revisamos los registros de seguridad y el código del sello final no coincide con el que se emitió en origen. Alguien lo cambió. Hubo manipulación». El juez pidió una pausa. Yo me quedé congelado. No entendía bien si eso me liberaba o me hundía más. Pero en ese instante, supe que algo o alguien estaba empezando a abrir la puerta. La pausa solicitada por el juez se sintió como una eternidad con los ojos vendados. Me dejaron solo en una sala blanca, sin ventanas, mientras afuera discutían mi destino como si se tratara de un trámite más. Yo no sabía si rezar, gritar o simplemente rendirme. Pero ahí, en ese frío que se metía por las uñas, me repetí las palabras que me sostuvo durante esos días oscuros. No es mío, no lo fue, y si nadie me cree, al menos que Dios sepa que no mentí. La mujer de la empresa regresó más tarde con un documento impreso y 2 videos. En uno, se veía el proceso de carga oficial, sellado con un código diferente al que encontraron en la revisión. En el otro, grabado por una cámara olvidada de seguridad de la gasolinera, la misma donde yo ayudé a subir aquella caja sin pensar, se veía claramente al joven en uniforme abriendo el remolque mientras yo estaba en el baño. «Lo tenemos identificado», dijo ella frente al juez mientras me temblaba todo el cuerpo. «No trabaja para nosotros, usaba uniforme falso.
Hay una denuncia abierta en otro estado por el mismo modus operandi. Este hombre ha infiltrado ya 3 cargas de diferentes empresas en las últimas semanas. No pude evitarlo. Las lágrimas me cruzaron la cara sin pedir permiso. No era tristeza. Era una mezcla de alivio, de furia y de agotamiento. Habían pasado casi 5 días desde mi detención. 5 días en los que mi nombre, mi historia, mi dignidad habían sido puestos a prueba. El juez pidió silencio. Luego habló con una calma que no se corresponde con la gravedad de lo que dijo. Se retiran los cargos. El ciudadano queda en libertad sin antecedentes. Que se investigue con rigor a los responsables reales. Salí de ese tribunal con la sensación de haber sobrevivido a un incendio sin quemaduras visibles, pero con las entrañas llenas de ceniza. Afuera me esperaba el abogado, el mismo que al principio no tenía fe en el caso, y me entregó mis pertenencias como quien devuelve algo que estuvo a punto de perderse para siempre. No todo el mundo lucha por su verdad, ¿sabes? Algunos se rinden, pero tú aguantaste. No tenía opción, le respondí. Lo único que tenía conmigo era lo que sabía en el alma. Pensé que volvería directo a casa, pero el camión seguía ahí, estacionado, esperando. Tenía que continuar la ruta, aunque ya nada fuera igual. Volví a la cabina. Revisé cada rincón como si fuera la primera vez. Sobre el tablero, mi hija había dejado una nota de papel doblado con un dibujo de un sol con sonrisa y unas letras torcidas que decían: «Papá, tú eres mi héroe, vuelve pronto». Y entonces entendí por qué no me rendí. Cuando encendí el motor, sentí algo diferente. No era rabia, no era orgullo, era algo más profundo, una especie de gratitud extraña, como si la vida me hubiera obligado a frenar justo antes del abismo para enseñarme a confiar no en el sistema, no en la justicia humana, sino en la resistencia silenciosa de quien se sabe inocente y no claudica. Y cuando ya estaba por arrancar, algo más pasó. Una patrulla se detuvo frente a mí. Bajó el oficial joven que me miró en la celda con aquella chispa de duda, el único que no me trató como culpable desde el inicio. Se acercó a la ventana. «Solo quería decirte que lo supe, desde que te vi. Hay ojos que no saben mentir. Gracias, hermano». Eso me sostuvo. Y con un apretón de manos que no necesitó palabras, lo vi irse, y yo seguí mi camino. Pero algo más me esperaba. El motor rugía como si también él necesitara gritar después de tantos días de silencio. Yo iba al volante, pero ya no era el mismo hombre que se detuvo aquella mañana en la ruta. Tenía las manos en el timón, sí, pero también cargaba con algo más grande. La certeza de que uno puede hacer todo bien y aún así caer. Y que lo único que realmente nos levanta no es la fuerza, ni el coraje, ni siquiera la suerte. Es la fe en algo que no se ve, pero que no nos deja soltar. Decidí terminar la ruta, aunque ya no estaba obligado. Era mi forma de demostrarme que seguía siendo yo, que no me iban a romper tan fácil. Me quedaban menos de 200 kilómetros para entregar la carga legal, la que siempre estuvo ahí. Pero cuando llegué al punto final, no fue una simple descarga. Me esperaban cámaras, periodistas e incluso algunos compañeros de ruta que se habían enterado del escándalo. «Ese es el trailero que atraparon», decía uno. «No, ese es el que demostraron que era inocente, el que aguantó», respondía otro. El encargado de la bodega me recibió con respeto inusual, como si supiera que estaba descargando más que sacos. Estaba descargando una historia. «Lamento todo lo que viviste. No todos se quedan de pie después de algo así», me dijo. No me quedé de pie. Me sostuvieron mis principios. «Y mi hija», respondí sin titubear, con la voz aún espesa, pero firme. Antes de irme, recibí una llamada inesperada. Era del gerente general de la empresa de logística.
Queremos ofrecerle un puesto distinto. Nos gustaría que capacite a nuevos conductores. Personas con su integridad no son comunes, y este caso nos hizo repensar muchos procesos. No supe qué decir de inmediato. Solo recordé cómo empezó todo, con una caja ajena, en el lugar equivocado. Y ahora, esa misma caja me había empujado a algo que jamás hubiera imaginado. Esa misma noche, tomé rumbo a casa. Cruzar el umbral de mi puerta fue como volver a nacer. Mi hija corrió a mis brazos como si el tiempo no se hubiera detenido, como si el miedo nunca se hubiera instalado en nuestras paredes. ¿Te lastimaron, papi?, me preguntó con esos ojos grandes que uno no puede engañar. No, mi amor, me probaron. Y aprendí que lo que uno lleva por dentro pesa más que cualquier carga. Esa noche, en silencio, me senté frente al altar de mi madre, fallecida hacía años. Le hablé en voz baja como cuando era niño y le contaba mis travesuras. Mamá, me quisieron destruir, pero no pudieron. Tu voz estaba ahí diciéndome que el camino recto puede ser más largo, más solitario, pero también más limpio. No me vendí, no mentí, y salí. Y entonces entendí lo más duro de todo. No me cayeron en el último kilómetro. Me empujaron a mirar lo que realmente llevaba dentro. Porque la carga no era mía, no esa mochila maldita. Pero lo que sí era mío fue lo que decidí hacer con el dolor, con la injusticia, con la rabia. Y eso es lo que nadie me puede quitar. Desde ese día, cada vez que arranco el motor, no solo llevo mercancía. Llevo la historia de que la verdad no es solo una palabra bonita. Es una resistencia. Es un acto de fe. Y a veces es lo único que te queda cuando el mundo decide dudar de ti. Y aún así, sigues.